Muy buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden corroborar? Hola, hola, muy bien, se te escucha muy bien, muy buenos días. Hola, maestro Martín, buenos días. Buenos días, Marichuy, que por ahí la veo también en el panel. Muy buenos días a todas y todos. En atención a Buenos las días. personas que se conectaron con oportunidad, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Por ahí nos falta eh, uno de nuestros panelistas que se conecte, pero bueno, es muy importante para nosotros la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, esta primera semana que estamos arrancando con todas y todos ustedes. Estamos muy contentos de poder poner a su disposición toda esta información que hemos trabajado con todo gusto para ustedes. La seguridad y salud en el trabajo tiene diferentes objetivos, ¿no? Entre ellos está mejorar la salud de las y los trabajadores, que tengamos espacios favorables de trabajo, libres de violencia y no discriminación, que podamos tener espacios que sean realmente seguros. Pero el principal enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, como nos lo marca la Organización Internacional del Trabajo, es que podamos tener un enfoque de la prevención, una cultura de la prevención, ¿no? Empezar desde este panorama de qué podemos hacer nosotros desde cada uno de nuestros puestos de trabajo para generar, para fomentar y para acrecentar esta cultura de la prevención. En ese sentido, pues bueno, estamos muy contentos de poderles presentar esta semana de la seguridad y salud en el trabajo con diversos temas, diversos enfoques que nos van a ayudar a que todas y todos ustedes tengamos este primer contacto con esta cultura de la prevención. Me permito en este momento cederle la palabra a la licenciada María de Jesús Torres Ramírez, que es la representante, la secretaria general de la sección 46 de nuestra ciudad de León, y nos va a dar unas palabras de apertura de esta semana. Adelante, licenciada Marichuy. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Hola, buenos días. Es un gusto saludar al licenciado Martín Cano, a la licenciada Talía Granados, a todos los compañeros que nos acompañan por medio de plataformas y redes sociales. Pues bienvenidos a esta semana de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que es un derecho de todos los trabajadores contar con seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que les hago una atenta invitación a que nos acompañen toda esta semana a recorrer cada uno de los temas que se estarán tratando para saber más información de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y sobre todo su prevención. Agradezco de antemano. Pues bienvenidos a todos los compañeros y a seguir interesándonos más por estos temas. Gracias. Muchas gracias, licenciada María Jesús. Ahora me permito cederle la palabra a la que soy su fan número uno, ¿no? A nuestro maestro Martín Cano Martínez para la inauguración de esta Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias, maestra Talía. Es un gusto poder participar con todo un gran equipo de profesionales. Licenciada María Jesús, un gusto también con la sección número 46 de nuestro sindicato poder caminar juntos, caminar de la mano, y qué mejor que hoy empezando con 110 conexiones ya, con 110 personas, o un poco más multiplicado, porque sabemos que muchos se conectan en grupos en las mismas aulas de nuestras unidades para poder aprender del autocuidado de la salud, para poder aprender de la salud mental en estos tiempos tan complicados post-COVID, para que podamos aprender juntos también, como ya bien lo decía la maestra Talía, a prevenir los riesgos de trabajo y para poder avanzar en nuestra vida cotidiana, en nuestro ambiente laboral y poder terminar algún día, porque al final todo tiene un principio y un fin, con una salud integral. Que no tengamos lesiones posteriores al trabajo, que no tengamos alguna disminución física, es algo muy valioso. Se trata de las personas, se trata del recurso más importante del ISAPEC, aquellas y aquellos que tienen en sus manos el gran compromiso de generar servicios de salud con calidad y calidez. Y esta se tiene que empezar a vivir. Pues vayamos a nuestro interior, vayamos a nuestra corporalidad para que podamos mantenernos en ese estado de bienestar completo. Muchísimas gracias a todos y a todas. En esta semana habremos de dar y de hacer grandes cosas.
vamos a permear, vamos a culturizar, vamos a detonar para que los 24,000 trabajadoras y trabajadores se sumen, que no quede solamente en una videoconferencia, que se expanda a la mentalidad de cada uno de los que la están tomando, pero más allá, que los liderazgos en las comisiones mixtas de seguridad e higiene podamos generar y detonar ese gran compromiso del autocuidado de la salud. Es una gran área de oportunidad. Si tenemos buenas instalaciones, cuidémoslas. Si necesitamos mejorarlas, señalemos en dónde, pero hagamos que las cosas empiecen a suceder. Somos el mejor instituto de salud pública del país. Ayer el secretario de Salud lo veíamos en Harvard, dando una conferencia de cómo nuestro instituto ya traspasa las fronteras. Ya en Guatemala también se ha exportado el programa Planet Youth. Es decir, están sucediendo cosas extraordinarias. Hagámoslo también nosotros desde este tema. Y pues bueno, Talía, si me concedes ese honor, yo me pronuncio porque ya comencemos formalmente y que declaremos que hoy en punto de las 9:53 es formalmente inaugurada esta semana de seguridad en el trabajo. Que sea para bien de las y los trabajadores, que sea para bien de los servicios y que sea para esa trascendencia que tenemos que hacer como guanajuatenses. Enhorabuena y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, no somos el mejor sistema de salud de México y un referente ya a nivel internacional. Y eso quiere decir que tenemos personas extraordinarias en nuestro haber. Y qué mejor que el contador Gerardo Araiza nos dé estas últimas palabras para poder arrancar con esta semana de la seguridad y salud en el trabajo. Le cedo los micrófonos, contador. Muchísimas gracias. Antes que nada les ofrezco una disculpa. Sí estaba conectado, pero no lograba encender la cámara. Más bien estuve inhabilitado de mi cámara, pero ya afortunadamente resolvimos ese problema. Les ofrezco una disculpa de antemano. Quisiera darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a este importantísimo evento del día de hoy, 24 de abril, con relación al seguimiento al programa de trabajo que tenemos con el Sindicato Nacional de Trabajadores, sección 37, y conjuntamente con la sección 46, pues hemos aprendido a ir poniendo las cosas sobre el camino, ir recorriendo que esta comisión mixta de seguridad y higiene es lo más importante que debe de tener presente la institución. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre el trabajador será el más importante en nuestras instituciones. Es por ello que se han conformado estas comisiones mixtas de seguridad e higiene y donde el patrón y el trabajador estamos interesados en ir identificando cuáles son las causas de los accidentes y de las enfermedades de trabajo que existen y en base a ello proponer algunas medidas para poder abatir esos accidentes o enfermedades que se identifiquen. Esta semana, previamente, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los accidentes de trabajo tienen grandes repercusiones en las áreas de trabajo, en las instituciones, y para nosotros no es la excepción. Entonces, estamos conscientes que tenemos que erradicar eso a través de foros, mesas de trabajo como la del día de hoy, donde podamos establecer cuáles son los mecanismos que podemos implementar o que podemos ir desarrollando para evitar estas situaciones. Me congratulo, me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy y sin más preámbulo, les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada de trabajo. Les deseo que sea una jornada de mucho aprendizaje para todos nosotros y que estemos a la par para ir poniendo el nombre de la institución muy en alto. Muchas gracias y bienvenidos todos los panelistas. Martín, muchas gracias por hacer posible estos eventos. Marichul, al igual, y sobre todo a todos los que conforman la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Bienvenidos. Gracias. Pues arrancamos motores. Sin más preámbulos, me gustaría ceder cámaras y micrófonos a mi compañero el psicólogo Daniel Aranda Martínez, que nos va a dar el tema de prevención de riesgos psicosociales. Entonces, muchas gracias a todos los integrantes titulares y de las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Y pues arrancamos. Esperamos que sea una semana muy productiva para todas y todos y que nos llevemos mucho aprendizaje. Que tengan un excelente día y los dejo con mi compañero Daniel.
Muchas gracias, Talía. Buenos días a todos y a todas por esta invitación. Les agradezco mucho. Y bueno, el día de hoy a mí me gustaría pues hablarles justamente de esta cuestión de la prevención de los factores de riesgo psicosociales. Es un tema muy importante, como ya lo comentaban, porque tiene que ver con esta cultura del trabajo en donde podamos nosotros compaginar esta cuestión laboral con una cuestión de la salud y sobre todo también con una nueva forma de vincularnos con el trabajo para poder ir, pues, de cierta manera, creando un ambiente laboral en el cual me permita, pues, desarrollarme tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, pues les voy a compartir una pequeña presentación para empezarles a platicar acerca de este tema. Si tienen alguna duda, bueno, por aquí por el chat pueden ustedes hacérmelo saber y entonces pues ir construyendo, porque lo importante no solamente es que nos presentemos a advertirles el conocimiento, sino también que empecemos a construirlo y sobre todo también que podamos de cierta manera ir compartiendo experiencias acerca de los cambios que se han conseguido a partir de esta nueva cultura laboral, pero también algunas cuestiones que pudieran estar ahí presentes y que no hemos podido observar. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Y ustedes me dicen si lo pueden ver, por favor. Listo, se ve bien. Ok, muy bien. Bueno, como ya les habían comentado, mi nombre es José Daniel Aranda Martínez, soy licenciado en psicología y tengo una maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente estoy trabajando aquí en el ISAPEC, en la Dirección General de Recursos Humanos, como responsable de prevención de riesgos psicosociales. Y bueno, el objetivo de esta ponencia o esta plática, pues es que cada uno de ustedes pueda conocer los factores de riesgos que están especificados en la norma 035 y bueno, algunas herramientas o algunas recomendaciones que nosotros como trabajadores podemos implementar para generar un ambiente de trabajo adecuado. El contenido que vamos a abordar pues tiene que ver con esta cuestión de los riesgos psicosociales, la identificación, su análisis y algunas estrategias de prevención. También, bueno, vamos a conocer los factores psicosociales en el riesgo laboral, su diferencia o la distinción entre un factor y un riesgo, cuáles son los tipos de factores de riesgo psicosociales. Enfermedades ahora se están generando con estas cuestiones laborales que se han detectado y que, bueno, son parte o son punto importante también de estas prácticas y cómo nosotros como personas trabajadores o como parte del instituto para prevenir y para mejorar pues los entornos laborales. Empezando con esto, bueno, pues el objetivo de la norma tiene que ver con el prevenir los accidentes laborales y sobre todo también las enfermedades que pueden ser provocadas por el trabajo. Es decir, en esta parte, el objetivo como tal se basa en un estudio, una identificación y un análisis en los factores de riesgo psicosociales que existen en el ámbito laboral para poder generar un entorno organizacional favorable. A partir de aquí me gustaría hablarles acerca de la distinción entre un factor y un riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de las causas, es decir, de esas características que tienen que ver con la condición del trabajo y la organización del mismo. Es decir, hablamos, por ejemplo, del entorno de trabajo, de la organización de las tareas o de las actividades, incluso también de la organización del tiempo y, bueno, también en esta parte de la influencia que tiene el trabajo con la familia. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de las causas que van a generar unas consecuencias. Las consecuencias las vamos a llamar nosotros como riesgo. Es decir, son aquellas consecuencias que se generan tanto a nivel psicológico, físico, a nivel social, que están relacionados con una deficiencia o de alguna manera malas planeaciones en torno o dentro del entorno organizacional. Entonces, hablamos de riesgo como una consecuencia y hablamos de factores como una causa. Entonces, lo que nosotros buscamos ahora es prevenir justamente estas causas que van a derivar en estas consecuencias que, bueno, a su vez tienen que ver con cuestiones de ansiedad,
¿no? Por ejemplo, cambios en el ciclo del sueño y vigilia, es decir, problemas para conciliar o mantener el sueño, problemas de estrés, problemas de adaptación en cuanto, o de organización en cuanto a la cuestión de los tiempos, porque a veces podemos llevarnos trabajo a casa o a veces podemos quedarnos más tiempo del estipulado, digamos, y esto tiene que ver a veces también con una cuestión de mala organización del tiempo. Entonces, en esta parte, estos factores que estamos nosotros abordando, pues tienen que ver con la función del puesto de trabajo, el tipo de jornada, ¿no? La exposición a acontecimientos traumáticos que pueden ser parte de nuestra dinámica o parte de nuestras funciones como empleados, pero también con actos de violencia que se van generando entre nosotros mismos o entre el entorno laboral. Entonces, eso es lo importante de esta ponencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosociales? Bueno, en este caso, están relacionados, como ya les comentaba, con las condiciones en el ambiente de trabajo, con las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo y la rotación de turnos que exceden en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación de trabajo-familia, el liderazgo negativo, las relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Hasta aquí me gustaría saber si alguno de ustedes se ha sentido identificado en esta cuestión de factores de riesgo, es decir, dentro de sus instalaciones o dentro de sus unidades en las que están adscritos o ya adscritas, ¿han notado o se han percatado de algún factor de riesgo psicosocial? ¿Alguno de ustedes les gustaría? Por aquí nos dicen que sí, que en el CAICES de León, en el área de laboratorio, liderazgo negativo, cargas de trabajo. Ok. Justamente en esta cuestión tiene que ver con situaciones que tienen que ver tanto del entorno, es decir, tanto las cargas o las organizaciones en el entorno laboral, pero también tiene que ver con las cuestiones personales del propio trabajador, ¿no? Entonces, en esta parte es importante saber de alguna manera poder complementar y compaginar qué tanto de mi vida personal estoy llevando al área de trabajo y qué tanto la cuestión personal o la cuestión laboral me está generando que tenga dificultades en las cuestiones de, bueno, en mi vida personal, ¿no? Aquí nos están hablando de que en CAICES de San Luis, en CAICES de León, nos hablan de liderazgo negativo, ¿no? De cargas de trabajo. Y bueno, vamos a seguir entonces con esta parte. Ahora bien, dentro de todas estas cuestiones que estamos viendo, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta cuestión de las condiciones en el ambiente de trabajo, ¿a qué nos referimos con esta circunstancia? Bueno, primero que nada nos referimos, por ejemplo, al entorno, es decir, a las condiciones físicas que están en el área de trabajo, ¿no? A veces puede ser que no tengamos un adecuado orden, ¿no? O una adecuada organización en cuestión de los materiales o en cuestión del mobiliario. Es decir, lo importante aquí en el ambiente de trabajo tiene que ver con el espacio físico. A veces sabemos que quisiéramos tener un espacio diferente o quisiéramos tener muchos, de alguna manera, mayores espacios o lugares en los que podamos tener una organización pues más cómoda. Sin embargo, lo que nosotros tiene que ver con la forma en la que podemos organizarlo a partir de las condiciones y el entorno en el que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, pues podría favorecernos la aplicación de las 5 S que nosotros hemos venido manejando y que, bueno, de alguna manera nos puede ir ayudando a generar un entorno físico adecuado. Es decir, en esta parte, pues podemos tener de cierta manera
un espacio en el que nos permita identificar los materiales o tener un orden para que podamos tener procesos más efectivos y eficaces a la hora de tener alguna situación laboral, ¿no? Por otro lado, pues en esta cuestión de las cargas de trabajo. En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que hay situaciones en las que se presentan con algunos compañeros cargas de trabajo inequitativas o desiguales, ¿no? Es decir, algunos compañeros les cargan más la mano y eso pues va generando de cierta manera pues una sobrecarga tanto a nivel intelectual o a nivel físico, de acuerdo a los labores que realicemos, pero también una carga a nivel emocional, es decir, en esta cuestión, el sentirnos presionados o el sentirnos de cierta manera señalados, pues nos va generando estas cuestiones de sobrecarga. En muchas ocasiones la sobrecarga de trabajo no solamente está relacionada con un mal liderazgo, con una cuestión de violencia laboral que se da, pero también está relacionada de cierta manera con la organización o con la mala organización que nosotros como empleados estamos teniendo, ¿no? A veces no priorizamos de cierta manera las actividades que tenemos que hacer y al final pues se nos van cargando los pendientes que vamos teniendo y eso pues nos va generando estrés, ¿no? Estrés que se puede ver reflejado tanto en las relaciones laborales que puedo yo entablar con mis compañeros, pero también con esta cuestión en donde puedo empezar a presentar dificultades para concentrarme o para poner atención o algunas desatenciones en los procedimientos y eso pues bueno va generando de cierta manera complicaciones y atrasos y eso pues evidentemente se va viendo en una carga mayor de trabajo. También tenemos que ver la falta de control sobre el trabajo, es decir, qué tanto yo puedo decidir de cierta manera o tomar decisiones en cuanto al desempeño o más bien en cuanto a las actividades que estoy realizando. A veces dependemos mucho de un supervisor o de un superior jerárquico en el cual cada decisión que yo tomo tiene que estar validada por esta persona. Entonces, la falta de control o la falta de decisión o de toma de decisión que yo puedo tener de cierta manera, pues me va mermando, me va generando frustración y eso pues también va impactando tanto a nivel personal como si nos vamos sintiendo de cierta manera ineficaces o nos estamos sintiendo poco proactivos porque al final no tenemos este control, no podemos tomar decisiones o siempre me van modificando también en esta cuestión mis actividades, ¿no? A veces me pueden poner a hacer algo relacionado con lo que estoy haciendo, pero en otras ocasiones me cambian pues las actividades y eso también me va generando un desconcierto y me va generando pues ansiedades, ¿no? O de alguna situación relacionada con la incertidumbre. Por ejemplo, aquí en el chat nos dicen que en Kaiser León hay falta de liderazgo por parte de los superiores, hay exceso de trabajo, ¿no? Hay esta cuestión de la condición para el ejercicio de los derechos, ¿no? Por ejemplo, de los pases de salida, falta de respeto hacia su persona, falta de materiales, ¿no? Y bueno, en esta cuestión justo tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Con las cargas de trabajo y algo muy importante también, bueno, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, pues el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo, ¿no? Y lo que es la violencia laboral, ¿no? También que la falta de personal. Bueno, en ese aspecto también, ¿no? Entendemos que al no contar con el personal suficiente, ¿no? En ciertas áreas, pues nos vemos en la necesidad de asumir algunas otras responsabilidades o actividades que van generando una sobrecarga de trabajo y a su vez, pues bueno, van generando afectaciones a nivel psicológico, a nivel físico y también, bueno, en estas cuestiones sociales, ¿no? Que ya vamos a ver posteriormente. En las jornadas de trabajo y la rotación de turno, pues evidentemente estos factores van relacionados, por ejemplo, en estas cuestiones de las personas o el personal que tiene esta rotación de turnos, pues evidentemente las cuestiones a nivel físicas como la dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño o algunas otras cuestiones que tienen que ver también con
cuestiones ya de hipertensión, ¿no? Cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas que van pues despuntando y que van siendo también pues factores para una deficiencia, para un deterioro en la cuestión de salud. Y también, bueno, evidentemente tiene que ver con la interferencia de relación trabajo-familia. ¿Por qué? Porque al tener turnos que puedan exceder de cierta manera los horarios establecidos, pues eso implica que las personas o los trabajadores no tengamos la posibilidad de poder tomarlas o darle la importancia o darle lugar a las otras áreas de nuestra vida, principalmente, por ejemplo, la familia, ¿no? A veces nuestra jornada puede ser a las 5 de la tarde o puede ser a las 3 de la tarde y por cuestiones del servicio nos quedamos más tiempo y eso pues va en detrimento de lo que tiene que ver con la relación de nuestra familia. Tener esta concepción de que el trabajo tiene que ser equilibrado y no tiene que interferir en esta cuestión de, o en esta relación de trabajo-familia. Ahora, entrando a estas relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral, bueno, es algo que nosotros hemos venido trabajando y hemos estado generando campañas de capacitación para poder entender lo que tiene que ver con lo que es la violencia laboral y el liderazgo negativo, ¿no? En este aspecto, pues bueno, estas circunstancias se empiezan a dar a partir de un conflicto. Un conflicto lo vamos a entender como una desarmonización, por así decirlo, como una diferencias entre los intereses de dos personas, ¿no? Cuando hay un conflicto, entonces hay dos intereses, hay dos personas con intereses diferentes y bueno, al no llegarse a un acuerdo, esto va generando o va acrecentándose hasta llegar a lo que es la violencia laboral, ¿no? Entonces, en este aspecto es importante tener habilidades de comunicación y también ser empáticos con nuestros compañeros, con nuestro superior jerárquico y a su vez, si somos nosotros pues un mando o tenemos cierta jerarquía, pues ser empáticos con los subordinados o con las personas que están a nuestro cargo para que nosotros podamos tener una mejor comunicación, ¿no? En este aspecto, pues lo importante aquí es no juzgar o no prejuzgar, que eso es la principal pues práctica que hemos notado para que estos conflictos lleguen a lo que es la violencia laboral, ¿no? Entonces, vamos a continuar en esta cuestión de los riesgos psicosociales. ¿Qué consecuencias van generando? ¿Qué nuevas cuestiones van generando? De acuerdo a la OPS, en el 2019 empezamos a ver que las enfermedades o la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades renales, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son algunas de estas enfermedades que están siendo relacionadas con estas cuestiones del estrés y con pues las condiciones negativas en el ambiente de trabajo, ¿no? En esta cuestión, pues las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con altos índices o altos niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Que nos llevan, por ejemplo, a tener conductas eh, para de alguna manera ir disminuyendo este nivel y entonces, por ejemplo, puede haber un aumento en el consumo de tabaco, un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, puede haber, por ejemplo, situaciones en donde haya momentos de ayunos prolongados, ¿no? O de cierta manera no poder consumir los alimentos en el momento que es necesario, ¿no? También el sedentarismo, es decir, al momento de estar mucho tiempo sentado o en una sola posición sin tener este movimiento corporal o este movimiento físico que es importante, pues también se van generando algunas otras enfermedades que van en detrimento pues de la salud tanto física y evidentemente pues va generando dificultades también en el ámbito social y en el ámbito familiar, ¿no? En este caso, bueno, también estas nuevas enfermedades relacionadas a estos riesgos laborales, pues impactan a nuestra institución, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan a presentar mayores índices de ausentismo, ¿no? O de alguna manera mayores situaciones de permisos por enfermedad, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con situaciones en donde, pues, si de por sí en algunas áreas hay poco personal, pues ahora con estas circunstancias
se van generando pues mayores cargas de trabajo para las demás personas. Muy bien, aquí nos dice Carla Berenice que en el hospital de Celaya no hay apoyo por las autoridades, que hay una mala organización, que no hay consultorios para dar consultas, que hay días que no tiene actividades, que se siente ansiosa y que no, que bueno, que el no tener alguna actividad le genera ansiedad. Y bueno, que no hay esta cuestión de liderazgo efectivo, ¿no? O liderazgo de alguna manera adecuado. Esto lo vamos a ir viendo posteriormente porque es importante que podamos nosotros también tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar estas circunstancias y cuando estas circunstancias no están en nuestras manos y no podemos cambiarlos, bueno, y estamos viviendo o de alguna manera consideramos que hay alguna situación de violencia, pues podemos actuar para que de cierta manera el comité para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, pues pueda entrar en esta circunstancia y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? De qué manera podemos solucionar esta cuestión. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta cuestión? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador del ISAC o del ISAPEC para poder prevenir estos factores de riesgo? ¿No? En este caso es un trabajo en conjunto, ¿no? Entender como un engrane en donde tanto la institución como nosotros tenemos que trabajar de la mano para poder lograrlo. Sabemos que es una tarea que puede ser complicada, pero que al final del día es importante que sepamos que el objetivo es un objetivo común y que al final del día el beneficio también es para todos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, en esta cuestión de las condiciones del ambiente de trabajo, como ya les decía, se refiere a las condiciones peligrosas, inseguras o deficientes de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que bajo ciertas circunstancias pues nos pueden solicitar o requerir de alguna manera algún esfuerzo adicional para podernos adaptar. Por ejemplo, en el caso de Celaya, que nos comentaba nuestra compañera, pues el no tener un espacio para dar pues perjudica o de alguna manera impide que ella pueda ejercer de cierta manera las actividades laborales para las que fue contratada, ¿no? Y entonces también eso va en detrimento pues de la efectividad que está brindando en estas áreas. Ahora bien, también en esta cuestión del ambiente de trabajo, de las condiciones físicas, pues evidentemente estamos viendo que en este caso ya existe, ¿no? De cierta forma, síntomas de ansiedad que están relacionadas con el no tener condiciones de trabajo adecuadas o condiciones físicas de trabajo adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta cuestión? Bueno, primero, pues las autoridades verificar en esta parte o tratar de proporcionar de cierta manera un espacio en el cual se puedan realizar de forma digna, pues estas actividades para las que la compañera está contratada. Y por nuestra parte, bueno, en este caso, ella mencionaba que estaba tomando de alguna manera la iniciativa para poder cambiar estas circunstancias. Entonces también se puede ver la manera en la que se pudiera apoyar estas iniciativas dentro de las condiciones que están permitidas, ¿no? O dentro de las condiciones que el ambiente o que la misma institución pues nos puede proporcionar. Las relaciones negativas del trabajo, ¿cómo las podemos prevenir? ¿No? Para empezar, tenemos que entender que estas relaciones negativas pues tienen que ver o se refieren a lo que es la interacción que se establece en el ámbito laboral y que tiene o que abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para solucionar algún conflicto o algún problema, ¿no? Entonces, en esta parte, estas características van generando una comunicación deficiente o de alguna manera ya impidiendo de cierta manera el trabajo en equipo y pues una red social o una red laboral, ¿no? Que es a lo que nosotros también estamos apostando. En este caso, pues bueno, las relaciones negativas del trabajo tienen que ver desde el simple hecho, por ejemplo, de aplicar la ley del hielo, ¿no? En esta cuestión de que a veces no le prestamos atención o no, de alguna manera no damos
el respeto que pues por ser personas merecen todos nuestros compañeros. También está en esta parte en donde la comunicación no es eficaz. Entonces, de cierta manera, el solicitar apoyo o el poder de cierta forma generar algún trabajo en conjunto, pues es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces está esta cuestión de los intereses, ¿no? Es decir, yo considero que el trabajo que realiza mi compañero o mi compañera está mal y entonces, en vez de mejorar o en vez de llegar a un consenso, pues estoy hablando, ¿no? Del trabajo y me pierdo o pierdo por completo, pues que el objetivo es brindar un servicio de calidad a partir de todos estos valores que nosotros, bueno, ya conocemos que son parte de nuestra institución. Entonces, las relaciones negativas del trabajo tienen que ver con esta comunicación o con estas habilidades de comunicación, en donde tenemos que tener claro que juzgar es algo porque ya tenemos una idea preconcebida o ya tenemos una preconcepción de esta situación de poder, de lo que la otra persona es, ¿no? Entonces ya no estamos viendo la situación como tal, sino estamos viendo la situación a partir del juicio o el prejuicio que tengo previo de estas situaciones que se van presentando en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en donde ya ni siquiera escucho, sino ya reacciono automáticamente, ya no estoy siendo consciente de lo que está pasando, sino de todo lo que pasó, voy generando estas circunstancias que van llevando a que la comunicación y el trabajo en equipo no se pueda dar, ¿no? de manera adecuada. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la violencia laboral? ¿No? Entonces, en este caso, la violencia laboral es una manifestación de la violencia y creo que es importante que podamos nosotros entender que para poder prevenirla o para poder, de cierta manera, intervenir en estas situaciones, lo primero que tenemos que saber es qué es la violencia, ¿no? Entonces, en este caso, la violencia la vamos a definir como todo acto u omisión que tiene la intención de dañar a una persona, ¿sí? Entonces, a partir de esta concepción de la violencia, en donde entendemos que no solamente son los actos lo que podemos definir como violencia, sino también omisiones, entonces entendemos que el abanico, ¿no? de tipos de violencia que podemos ejercer o que podemos vivir, pues es muy amplio, porque no solamente es algo que deja marca o que deja huella, sino también es aquella situación en donde yo prefiero no hacerme responsable de alguna obligación que tengo. Y entonces, por eso hablamos de que también la violencia es una omisión, ¿sí? En este caso, como les decía, la violencia laboral es una manifestación, es decir, es el espacio donde se manifiesta la violencia. Entonces, la violencia laboral puede, o dentro de la violencia laboral pueden existir diferentes tipos de violencia. Los tipos de violencia que comúnmente se presentan en esta parte, pues son violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, ¿no? Entonces, en esta parte, la definición que tenemos aquí de violencia laboral, pues bueno, tiene que ver con todos o aquellos actos que están relacionados con el hostigamiento, acoso o maltratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o su salud, ¿no? En este caso, integridad física o integridad emocional o psicológica, ¿sí? Dentro de la violencia laboral, bueno, encontramos también lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, que tienen que ver con esta cuestión de índole total y meramente sexual, ¿no? Estas acciones o estas violencias se pueden dar de manera descendente, es decir, de la jerarquía hacia los que dependen, digamos, de esta persona, de manera horizontal, es decir, y también de manera ascendente, es decir, de las personas que están o los subordinados hacia el superior jerárquico, ¿sí? Para poder entender el acoso y el hostigamiento sexual, lo vamos a ver cómo se da o de la relación jerárquica en la que se da. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos entonces de que es una acción que se da sin importar la jerarquía, es decir, se puede dar de compañero a compañero o se puede dar de subordinado a superior jerárquico o de superior jerárquico a subordinado, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, el acoso es, no importa ahí la jerarquía. Por su parte, cuando hablamos de hostigamiento sexual, entonces ahí sí
tenemos que hacer o interviene mucho lo que es la jerarquía. Y normalmente se da de manera descendente, es decir, de superior jerárquico hacia el subordinado. Entonces, una vez teniendo en cuenta todas estas cuestiones que están pues inmiscuidas en esta violencia laboral, pues ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que de alguna manera se puede generar? Aquí en el chat me gustaría que ustedes me dijeran de cierta manera cómo consideran que podemos prevenir esta cuestión de la violencia laboral, del hostigamiento y del acoso sexual. ¿Qué situaciones consideran que ustedes o que nosotros como trabajadores podemos hacer? ¿Alguno de ustedes les gustaría participar? Una de las cuestiones principales que tiene que ver con esta cuestión de la prevención de la violencia laboral y demás, pues tiene que ver justo como ahorita ya están diciendo, estrategias de afrontamiento, ¿no? Buenas costumbres, respeto y armonía en las relaciones interpersonales, el respeto mutuo, muy bien, sesiones de salud mental, tener buena comunicación personal, dirimirnos con respeto, ok. Autocuidado es muy importante, tener más control con nuestras emociones, darnos tiempo para nosotros mismos, respeto y armonía entre compañeros, ser empáticos y tolerantes, afrontar el conflicto de manera asertiva. Considero que el primer paso es no omitir ningún tipo de violencia, conciencia de lo que es violencia, porque a veces algunas cosas son normalizadas. Exactamente, eso es muy importante. Porque estamos de cierta manera tan acostumbrados a ver cierto tipo de violencia o ciertas circunstancias o ciertas acciones o actitudes que al final ya creemos que es normal y no. Por supuesto, el normalizar la violencia es algo muy dañino para todos, ¿no? Y para la sociedad, pero también para cada uno de nosotros actitudes, pues eso implica que estas situaciones se vayan perpetuando y entonces al final nunca podamos salir de estas situaciones. También dicen reportar actos de violencia y que se les dé seguimiento, continuar con la cultura laboral, no quedarnos callados, de manera general todos los servidores públicos estos temas. Ok, comunicación, regular emociones, desnaturalizar la violencia, respetar los límites, evitar los micromachismos de hombres y mujeres. Muy bien, les agradezco mucho su participación. Sí, la realidad es que una de las formas que podemos utilizar para poder erradicar este tipo de situaciones o específicamente la violencia laboral, la cuestión del acoso y hostigamiento, tiene que ver primero con la información, es decir, visibilizar que estas situaciones se dan, ¿no? Y que lamentablemente son más comunes de lo que nosotros pensamos. Y una vez que podemos visibilizarlo, entonces podemos nosotros informarnos acerca de lo que podemos hacer. Es decir, eh, no sé si ustedes conozcan, pero bueno, dentro del ISAPEC hay un comité en el cual todas las personas trabajadoras de esta institución pueden realizar sus denuncias en cuestiones o en hechos que ustedes hayan vivido relacionados con violencia laboral, con hostigamiento y con acoso sexual. Entonces, lo principal es, primero que nada, informarnos, saber qué es, reconocer que existen y sobre todo dejar de normalizar algunas actitudes que de cierta manera pueden estar incidiendo en la parte pues emocional o física de la persona. Una de las cuestiones que es importante también resaltar es que si bien es cierto que la violencia tiene que ver con una cuestión de intencionalidad, la realidad es que hay muchos actos de violencia que no son intencionales, es decir, que no tienen la intención. A veces una persona puede hacer alguna acción sin la intención de dañar a otra persona o sin la intención de perjudicar a otra persona. Pero eso no implica que esa acción que haya realizado no genera un impacto en la persona.
Entonces, en esta cuestión o en esta situación, en este tipo de situaciones, también lo importante es hacer una autorreflexión o un autoanálisis de lo que nosotros realizamos, ¿no? Por ahí por el chat nosotros, bueno, ustedes me hacían favor de señalar esta cuestión de los micromachismos, ¿no? Los micromachismos son justamente si pequeñas acciones o pequeñas conductas a nivel personal o a nivel social que de cierta manera van generando o van normalizando pues esta cuestión de desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el insistir, ¿no? O el mostrar interés de cierta manera hacia una persona o hacia una mujer reiteradamente, a pesar de que pudiéramos verlo como una cuestión romántica, pues no, simplemente ya es una situación de acoso, ¿no? Porque ya hubo una negativa de esta persona a no tener algún tipo de interacción con nosotros o no tener algún tipo de, pues evidentemente se vuelve en una conducta violenta, ¿no? Aunque no se tenga esta intención de incomodar, pero la cuestión ya no tiene que ver con la intención, sino más bien con lo que estoy generando en la otra persona. Muy bien, ¿qué más podemos hablar de esta cuestión? Nos hablan acerca de no denunciar, ¿no? Más bien de denunciar y no quedarnos callados. Y bueno, vamos a continuar con esta cuestión. Hablando ahorita de seguridad de higiene área, ¿no? O este programa, pues nos puede ayudar porque es una de las herramientas centrales para mejorar en forma, pues, continua las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, que es el desarrollo y la consolidación de una cultura de la prevención. Es decir, entender que todas y todos vamos a contribuir y que somos parte de estas nuevas políticas o estas nuevas culturas de trabajo, nuestra cultura laboral, que nos va a permitir identificar, pero a su vez también intervenir de manera inmediata en estas cuestiones. O entonces, todos somos parte de este engrane y todos podemos contribuir detectando, pero también interviniendo, asumiendo cada uno pues el papel activo dentro del lugar en donde nosotros nos encontramos. Ahora bien, también, ¿qué podemos hacer? Los lugares y condiciones ambientales. En esta cuestión, pues las condiciones físicas que nos rodean, como ya dijimos, pues inciden en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, pues tener una iluminación adecuada, la ventilación adecuada, ¿no? Un orden con esta cuestión de las 5 S, estímulos visuales y auditivos, ¿no? De alguna manera nos van generando situaciones de confort en la cual pues podemos generar un ambiente en el cual podemos sentirnos más cómodos y a su vez pues esta comodidad nos va a permitir pues continuar con nuestras actividades de manera adecuada e incluso puede generar que la productividad, es decir, pues estos índices o indicadores que nosotros tenemos que cubrir pues se vean de cierta manera pues alcanzados, ¿no? O cubiertos porque, bueno, tenemos estas condiciones adecuadas dentro del trabajo, ¿no? O dentro del ambiente laboral. Ahora, las relaciones negativas en el trabajo. Esto se da, bueno, cuando ya un grupo, ¿no? En un grupo la comunicación no es adecuada y esto pues va generando que las relaciones entre cada uno de sus miembros pues vaya generando o vaya de alguna manera fracturándose. Y entonces esto va generando situaciones que pueden incidir en la cuestión psicológica o también en esta cuestión física, ¿no? Yo creo que en esta parte, pues es importante que tengamos en mente que nosotros vamos a trabajar, ¿no? No vamos a generar amigos, pero también es importante que el hecho de que nuestra finalidad no sea generar amigos en el trabajo, no significa que no puedas tener una relación cordial con tus compañeros. Entonces, una de las partes o una de las situaciones que nos puede ayudar, como ustedes también ya mencionaban en el chat, pues tiene que ver con la comunicación, ¿no? Una comunicación asertiva, es decir, una comunicación en la cual yo pueda tener la facilidad de poder expresar mis necesidades, pero sin que esa expresión de mis necesidades dañe la integridad de la otra persona, es decir, reconocer que
cuando empiezan los derechos del otro, ¿sí? Es decir, podemos tener una forma de comunicación en la cual yo pueda expresar lo que siento sin que tenga que juzgar a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte para ser asertivos, ¿no? En esta parte, bueno, pues tiene que ver primero reconociendo lo que sentimos, nuestras necesidades y sobre todo también, de cierta manera, sabiendo que el otro también tiene derechos, ¿no? Y eso nos permite saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, ¿no? Entonces, una persona asertiva pues siente una libertad para manifestar y expresar lo que piensa y siente sin lastimar a los demás, como ya les comentaba, ¿no? Y ahora, la comunicación asertiva, bueno, está relacionada con 3 tipos o 3 estilos de comunicación, ¿no? Tiene que ver la comunicación pasiva, agresiva y asertiva. La comunicación pasiva pues tiene que ver con esta cuestión en donde yo no soy capaz de expresar mis deseos o expresar mis necesidades o poder defender mis derechos. Entonces, lo que hago es asumir y de alguna manera quedarme con lo que los otros dicen, ¿no? Sin poder de alguna manera manifestar mis necesidades. En el otro extremo, pues vemos este estilo de comunicación agresivo en donde no me importa lo que el otro piense o no me importa lo que el otro tenga como derecho, sino yo simplemente hago valer lo que yo quiero y entonces me impongo, ya sea gritando o de alguna manera tomándome atribuciones que no me corresponden o siendo impositivo, ¿no? Autoritario. Y bueno, en medio, ¿no? En el punto medio, pues tiene que ver con esta comunicación asertiva, que es expresar mis deseos, inquietudes y derechos sin amenazar a los demás o sin dañar a los otros. Ahora, ¿cómo se puede lograr esta parte o cómo podemos empezar a tener esta comunicación asertiva? Pues bueno, empezando a responsabilizarnos de lo que nosotros sentimos ante ciertas situaciones. Es muy común que nosotros podamos expresarnos de la siguiente manera, ¿no? Es que tú me haces enojar, o es que tú haces que yo esto, o es que tú, y entonces lo que hacemos es culpabilizar o darle la responsabilidad de lo que estamos sintiendo a los otros. Y entonces lo que se debe de hacer es reconocer lo que me está pasando, o lo que me está haciendo sentir cierta situación. Entonces, es importante hablar desde el yo y reconocer que yo me siento enojado cuando tú no haces esto, o yo me siento de tal manera cuando sucede esto. Y para poder llegar o para poder utilizar esta estrategia de comunicación, lo importante también es reconocer la diferencia entre un pensamiento y un sentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos o hemos escuchado a muchas personas decir, es que siento que es, no sé, alguna situación. Y la realidad es que, por ejemplo, no podemos sentir que alguien no nos quiere. Eso no existe, es decir, no hay un sentimiento en el cual no me quieres. Es diferente decir, pienso que no me quieres y por lo tanto me siento triste. La tristeza sí es una emoción y es un sentimiento. Entonces, la diferencia entre el pensamiento y el sentimiento nos va a ayudar también a poder identificar qué es lo que está pasando y sobre todo, qué eso que está pasando, qué me está generando a nivel emocional. ¿Sí? Podemos entonces aprender a expresarnos de forma adecuada, es decir, nombrando las cosas tal cual son. Pienso que sucede esto, por lo tanto me siento de esta manera. Y entonces ya podemos empezar a liberarnos también un poquito de estas cuestiones que tienen que ver ya con el prejuicio, ¿no? Y con el no hacernos responsables de lo que estamos sintiendo a partir de las cosas que van ocurriendo. Entonces, como les decía, para mejorar la comunicación, pues tiene que ver con el comunicarme desde el yo. Es decir, describir lo que el otro hace. Cuando tú haces tal cosa y entonces puedo expresar lo que siento, yo siento que, y entonces aquí ya aparece otro factor importante que tiene que ver con el poder de hacer la petición, ¿no? A mí me gustaría que, por ejemplo, cuando tú no recoges el material de trabajo, yo siento que nos haces perder mucho tiempo, por lo que a mí me gustaría que cada vez que termines de utilizar, no sé, tal material, lo pusieras en su lugar. Entonces,
A partir de ahí estoy reconociendo que el que no recojas el material de trabajo a mí me genera una molestia o me frustra. Y entonces me gustaría, estoy haciendo una petición que se pudiera hacer esta forma. Y entonces comenzamos a llegar a un acuerdo, comenzamos a resolver conflictos, porque recordemos que si no resolvemos el conflicto, esta situación va a avanzar y entonces, pues lo que va a suceder es que vamos a llegar ya a cuestiones de violencia laboral, ¿no? Por ejemplo, aquí en el chat nos dicen que hay que hablar con claridad, con respecto hacia la otra persona y es importante saber escuchar. Claro, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Y sobre todo también en esta cuestión de la escucha activa, es decir, realmente poner atención o prestar atención a lo que me están señalando en ese momento. La escucha activa tiene que ver con esta cuestión de captar el mensaje y sobre todo ser empático con lo que me está diciendo. Puede ser que esté o que no esté de cierta manera de acuerdo con lo que está pasando, pero estoy abierto a recibir el mensaje para poder entender la otra parte, para ser empático y a partir de esta empatía llegar a un acuerdo. ¿Sí? No se necesita o no significa que de cierta manera yo tenga que ceder ante esta situación, pero sí puedo entender la percepción del otro y a partir de ahí llegar a un consenso. Eso es lo importante, resolver oportunamente los conflictos que se puedan generar. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más nos dicen por aquí? En el chat, bueno, nos están diciendo algunas cosas que van ocurriendo en sus áreas de trabajo que las vamos a ir abordando posteriormente. Ahora, en el ejemplo, o este ejemplo que se nos presenta con relación a lo que les comentaba, pues bueno, miren, en esta parte dice, tiene que ver, por ejemplo, el trabajo que hiciste está mal hecho, no escuchas ni entiendes las indicaciones nunca, resuélvelo, ¿no? Entonces, en esta parte, este mensaje es poco asertivo, más bien es un mensaje o un estilo de comunicación agresivo. El mensaje asertivo, con esta cuestión del yo, pues podría ser de esta manera. Yo pienso que el trabajo que hiciste es inadecuado, considero que no te expresaste claramente o que no expresaste las indicaciones, o que no expresé las indicaciones de forma adecuada y me gustaría que habláramos acerca de eso. Entonces, en esta parte ya me hago responsable de lo que está sucediendo, estoy señalando la situación que me molesta, estoy generando una petición y entonces estoy también dando una apertura para poder llegar a una solución, a un consenso. Hablar desde el yo es muy importante, pero también es importante conocer los aspectos que están relacionados en la comunicación. Es decir, no solamente la cuestión verbal es la que está o la que influye en cómo enviamos el mensaje o el mensaje que se recibe, sino también hay otros elementos de la comunicación que a veces no conocemos, pero que es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de la comunicación no verbal, que tiene que ver con estas cuestiones o que está relacionado de cierta manera, por ejemplo, con la postura que yo puedo asumir cuando estoy hablando con alguien, las muecas o los gestos que puedo realizar cuando estoy hablando, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunos sonidos que podemos hacer con los dedos al golpetear la mesa. Es decir, son situaciones que están generando que la otra persona ya tenga una concepción previa o tenga un prejuicio antes de escuchar lo que le voy a decir. Otro de los elementos que conocemos como paraverbales tiene que ver con estas cuestiones, por ejemplo, con la entonación que yo le doy, ¿no? Por ejemplo, puede ser una entonación en forma de sarcasmo o puede ser de cierta manera ya que levante la voz como si estuviera molesto. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con la velocidad en la que estoy hablando, con la entonación que le estoy dando, con la intencionalidad, ¿no? Que también le estoy generando y que son parte también de esta comunicación. Entonces, si de alguna forma yo en este mensaje asertivo en el que estamos poniendo de ejemplo, le pusiera estos elementos, pues quizás ya no sería tan asertivo o tan eficaz o eficiente. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta estas cuestiones de estos elementos. Es decir, no estoy tomando en cuenta lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Y también la comunicación no paraverbal. En algunos estudios que se han realizado con relación a la comunicación o la forma de comunicación, los elementos que
influyen o que intervienen en la comunicación, pues nos damos cuenta que el 20% de la comunicación o del éxito de la comunicación solamente se le atribuye a la cuestión verbal, es decir, a lo que digo. Y el 40% o el 80% restante, 40 y 40, pues está relacionado con lo que es la comunicación no verbal, elementos paraverbales. Es decir, que lo que estoy diciendo, si bien tiene una importancia, pues es mucho más importante la forma en la que estoy diciéndolo. Es decir, con los elementos paraverbales y también con estas cuestiones relacionadas a el corporal, ¿no? La cuestión no verbal. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué acciones podemos hacer? Pues principalmente participar en las evaluaciones que se realicen en el clima organizacional. Normalmente estas evaluaciones pues están relacionadas para saber si hay algún tipo de acción o coerción por parte de los trabajadores o también para conocer pues las condiciones físicas o los elementos que pudieran de cierta manera estar presentes para que algunos indicadores nos puedan dar pauta para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, ya hablábamos de las condiciones físicas del espacio de trabajo, de las relaciones o del liderazgo negativo, ¿no? De estos, de estas cargas de trabajo que a veces son, muy extenuantes, ¿no? Entonces, lo principal es participar en esta cuestión del clima organizacional. También participar como lo están haciendo hoy en estas cuestiones de capacitación, en donde pues vamos teniendo herramientas o vamos descubriendo ciertos temas que nos pueden también facilitar dar una mejor, tener un medio, ¿no? Una forma de enfrentar esta situación o de confrontar esta situación de forma más adecuada, ¿no? Como lo decían también en el chat, el hecho de tener mecanismos de afrontamiento adecuados ante ciertas situaciones que sabemos se van presentando, pero que a su vez podemos tener herramientas que hagan que el impacto que se pueda generar o que puedan generar pues sea mucho menor, ¿no? Cuidar de ti y cuidar de los otros. Es muy importante esta parte del autocuidado, porque a partir del nulo autocuidado, del poco autocuidado que podemos tenernos, en esta parte empiezan a generarse, por ejemplo, el síndrome del burnout, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que la sobrecarga de trabajo pues nos quema y entonces ya perdemos, por ejemplo, la empatía o la sensibilidad hacia lo que estamos haciendo, y el trato hacia las personas es totalmente indiferente, perdemos el interés en el trabajo, pero no solamente también, o no solamente está enfocado en la cuestión laboral, sino también está enfocado en la cuestión personal, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a tener una disminución en esta capacidad para disfrutar o para sentir placer, ¿no? En esta cuestión también dificultad para poder iniciar o terminar tareas, ¿no? Que en algún momento nos proponemos. Puede haber en esta cuestión dificultades, por ejemplo, para dormir, para poder concentrarnos. Puede haber un aumento o una disminución del apetito, ¿no? Puede haber desinterés incluso en relaciones o actividades significativas para nosotros y que, bueno, pues se van desencadenando en cuestiones ya un poco más clínicas como la cuestión de pues algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo o no, o algún va a ir en detrimento de nuestra salud y también pues en detrimento de nuestra cuestión profesional. Y bueno, pues dentro de esta cuestión del autocuidado pues está la realización de actividades recreativas, es decir, actividades que ya tengan que ver con una cuestión personal o también familiar que les permita pues abrir este panorama, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de entender que la vida, si bien es cierto que el trabajo es una parte importante de nuestras vidas, pues en esta rueda de la vida donde pueden estar la familia, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, cultural o el desarrollo social, pues le pongamos la misma importancia que le ponemos al trabajo. Es decir, no descuidar ciertas áreas que al final pues nos van generando también una cuestión de certidumbre y también una cuestión de identidad, porque a veces pues yo me identifico como trabajador únicamente,
y las demás áreas de mi vida están totalmente descuidadas. Entonces, lo importante aquí es darle también la importancia a las demás áreas para tener un equilibrio y que entonces yo pueda ser una persona o pueda aspirar a tener una plenitud en la vida. Y bueno, con esta cuestión que les comentaba, ¿no? Dentro del ISAPEC, pues tenemos este comité para prevenir y atender la violencia laboral y el acoso y hostigamiento sexual. Entonces, lo importante de aquí es tener una cultura de denuncia, ¿sí? No solamente es informar de las prácticas que son o que van en contra de lo que estamos hablando del órgano, del entorno organizacional o de entorno laboral favorable, sino también comenzar a denunciar actos de violencia, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues nosotros ponemos a su disposición este correo electrónico que es igualdad.isapec@guanajuato.gov.mx, en donde ustedes pueden hacer su denuncia, ¿sí? Y en esta parte, bueno, ya el personal que está o que es parte de este comité se va a contactar con ustedes para darle seguimiento a su caso y bueno, darle la atención y la orientación que sea necesaria. Y es importante que, bueno, podamos también hacer hincapié en la importancia que tiene no solamente el detectar estas situaciones, sino simplemente también es muy importante poder denunciar, porque si no denunciamos estas situaciones, al final del día se van a mantener y nos volvemos cómplices de una situación que lamentablemente pues nos afecta a todos, ¿no? Porque es importante entender que en cuestión de la violencia, si bien es cierto que por condiciones sociales se da más hacia la mujer, el hombre también vive violencia, ¿no? Y también el hombre puede ser acosado y hostigado de forma sexual. Entonces, es importante que nosotros podamos denunciar que si somos también de cierta manera testigos de alguna situación que en algún momento pueda caer en estas cuestiones de violencia tipos, pues podamos hablar para que entonces se puede erradicando. Recordemos que todos somos un equipo y que tanto la institución como nosotros, al ser parte de la institución, tenemos esta responsabilidad, pues cada día sea más favorable. Y bueno, aquí también nos ponen algunas referencias en donde, bueno, ustedes pueden ir de cierta manera, conociendo un poco más acerca de estas situaciones que mencionamos el día de hoy, ¿no? Sobre los riesgos psicosociales, sobre las causas, que son los factores, y sobre las consecuencias, que son los riesgos que en algún momento se van generando a partir de estas características negativas que se pueden dar en el entorno laboral. Y bueno, me gustaría saber si en algún momento tienen alguna duda aquí en el chat para poder aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Por aquí nos dicen que es aprender a denunciar sin tener miedo a represalias. Exactamente, en esta cuestión es importante también reconocer que si ustedes denuncian alguna situación que se está generando en su centro de trabajo, pues tengan la certeza de que no van a existir represalias, ¿no? Porque es parte también de lo que el comité busca, que no haya represalias, que haya libertad en cuestión de poder denunciar estas situaciones y, bueno, de cierta manera generar acciones o implementar acciones que permitan ya la erradicación total de estas situaciones que se van presentando en torno a la violencia. No sé si quieran de alguna manera señalar algo en el chat, alguna pregunta que tengan. Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos compañeros que te agreden de manera indirecta. Por ejemplo, en esta cuestión, aunque no sea de forma directa, si son situaciones que van presentándose y que te van generando de alguna forma alguna situación a nivel físico, a nivel psicológico, puedes realizar tu denuncia al correo, les pongo nuevamente el correo, y bueno, ya el comité puede analizar estas situaciones que se están presentando y bueno, poder de cierta manera tomar acciones en esta cuestión de la violencia que se está presentando, que se está viviendo en el entorno laboral en el que estás adscrito. ¿Alguien más que quiera
señalar algo respecto a esto? Ok. Sí, dice, porque cuando se pone una queja se confronta con la persona a la cual se está reportando. ¿Eso está permitido? No entiendo, o sea, cuando pones una queja, ¿te confrontan con la persona? Ok, en este caso, bueno, cuando tú realizas tu denuncia, pues, o tu queja, tú pones tu queja, en esta parte, pues bueno, la persona que está de alguna manera, que es la que está generando esta posible acción o esta posible agresión, pues tiene que conocer, ¿no? Es uno de sus derechos, tiene que conocer de esta situación y no se trata de confrontar, sino más bien recabar elementos que puedan demostrar la existencia de estas probables de agresión y a partir de ahí pues estar en posibilidades de poder tomar una decisión, ¿no? Pero no en ningún caso o en ningún momento es adecuado confrontar, ¿no? Tanto a la persona agresora como a la persona que es víctima de esta agresión, porque eso pues estaría generando una revictimización. Entonces pues no, para nada tendría sentido y tendría lógica el poder confrontar, ¿no? Más bien ahí yo creo que lo que pudiera pasar es que pueden llegar a una mesa de diálogo en la cual pues ambas partes pudieran llegar a un acuerdo en el cual se esperaría, se respetara y entonces se elimine esta situación de violencia. Cuando es violencia entre compañeros también se denuncia, sí. Sí, sí, sí. Recuerden que esto de que la violencia puede ser horizontal, de compañero a compañero, descendente, es decir, de superior jerárquico al subordinado, o de manera ascendente de los subordinados hacia el superior jerárquico. Entonces, sí, también se puede denunciar. Bueno, en esta cuestión, pues el comité recibe todas las denuncias y no habría esta cuestión de juzgar, ¿no? Si es un chisme o no es un chisme, simplemente a partir de la queja y de los elementos que nos proporcionen, pues se hace, ¿no? Este análisis para ver qué es lo que está pasando. Dice, normalmente no escuchan las dos versiones, hay favoritismos. Ok. Yo creo que también sería importante que en algún momento se pueda dar una capacitación respecto al comité para poder hablar acerca de estas dudas que están surgiendo en el chat que me parecen muy, muy importantes. Muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación y bueno, espero que esta información les sea de utilidad para que ustedes puedan eh, saber de qué forma podemos contribuir tanto a nuestro bienestar personal como al bienestar institucional. Entonces, les agradezco mucho su atención y bueno, espero verlos pronto. Muchas gracias, Daniel, por esta excelente ponencia, por compartir el conocimiento con todas y todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Me permito dar lectura a tu reconocimiento. Dame un segundito, voy a compartirlo. La Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud tiene el honor de entregar el presente reconocimiento al licenciado José Daniel Aranda Martínez por su valiosa ponencia en la primera semana de la seguridad y salud en el trabajo con el tema prevención de 4 de abril del 2023 y lo firma una servidora, Secretaría Técnica de la Comisión Central Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Posteriormente te lo haremos llegar. Muchas gracias a todas y todos por su participación el día de hoy. Les recuerdo que es necesario que regresen al PODEI y contesten la encuesta de satisfacción para que puedan tener acceso a su constancia. Les agradecemos mucho su asistencia y todos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Dani, por el apoyo. No, al contrario, gracias por invitarme, que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente ponencia.